Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre solemos presentar aquí los podcasts de ambas orillas. Por fin ha llegado esta nueva temporada, como anunciábamos el otro día en la presentación con nuestros compañeros que serán habituales en esta nueva temporada. Y como también anunciamos el anterior programa o en la anterior introducción, hablaremos en este primer programa sobre el fenómeno, podríamos decir, de la línea de la Concepción. Ya también anunciamos los primeros 4 o 5 programas que serán los primeros en esta nueva temporada, pero quisimos empezar por la línea de la Concepción, por este fenómeno, podríamos decir, fenómeno político, fenómeno geográfico, en este municipio gaditano. Y para todos aquellos que no conozcan la línea de Concepción, tenemos que decir que es un municipio de la comunidad autónoma de Andalucía, enclavado entre Gibraltar y Andalucía. Es la frontera, diríamos, entre el territorio británico y el resto de la península ibérica. Pertenece a la comarca del Campo de Gibraltar, que es una de las 6 que componen la provincia de Cádiz, y que en cuanto a términos de población es el segundo núcleo de población del Campo de Gibraltar, con 62.940 habitantes. Son datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2018, y que a su vez está compuesto por tres núcleos principales, que serían la Línea de la Concepción, Santa Margarita y la Hacienda. Y como bien también anunciamos el otro día en este primer podcast de presentación, contaremos con 2 contertulios habituales para analizar todos los temas que se vayan planteando, incluso preguntas que ya anunciamos que queremos la colaboración de todos vosotros, las preguntas, curiosidades sobre los diferentes temas que vayamos tratando, y que nos encargaremos de los primeros minutos de cada programa, pues analizar o responder a esas cuestiones que planteéis a través de todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde también estará colgado estos podcasts. Y ya para no para ya entrar en materia, vamos ya presentando a los colaboradores. Jaime, colaborador habitual, miembro de Reunificacionistas, y también con David Romero, él es abogado y también un colaborador habitual en diferentes medios de comunicación. Muy buenas. Hola, buenas. Buenas noches, Alejandro, David, ¿qué tal? Bueno, comentaba al principio un poquito este fenómeno de lo que está suponiendo la línea de la Concepción. Hablaremos luego un pelín más tarde de lo que es la línea 100%, que es aquel partido encabezado por Juan Franco como alcalde de la línea de Concepción, y por ahí dirán los tiros. Estoy desvelando temas que iremos comentando un poquito más adelante, pero yo creo que es un fenómeno, no sé si inusual, pero de rabiosa actualidad. Sí, bueno, si me permitís, bueno, yo quiero hacer, como bien has dicho tú, Alejandro, pues bueno, el tema de la línea es un tema siempre que ha suscitado siempre interés en la población española y en la sociedad española en general, dado siempre la situación geográfica en la cual se encuentra y por las connotaciones históricas que todos sabemos, ¿no? Y bueno, y realmente pues el caso que nos llama la atención hoy en día, que es la propuesta del nuevo alcalde, señor Franco, de dotar a la ciudad como ciudad autónoma al mismo estilo que hoy en día gozan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues realmente crea un cambio, podemos decir, geopolítico, o puede causar un cambio geopolítico en el campo de Gibraltar, y por qué no decirlo, todo ello unido a la situación del Brexit y que se plantea actualmente con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues está creando un marco que resulta muy interesante y que prácticamente no se había dado en las últimas décadas, ¿no? Posiblemente junto con la postura hasta la abertura de la verja en el año, a principios de la década de los 80,
pues creo que realmente la línea pues ha ido empeorando su situación geográfica, perdón, su situación económica, ha ido empeorando su situación demográfica y bueno, y parece ser que se presenta una nueva oportunidad no exenta de novedad que habrá bueno, que vamos a proceder a analizar entre todos, ¿no? David, esto era una figura que no veíamos desde lo que fue los diferentes estatutos de autonomía, el mapa de las autonomías que se conformó en España y la misma figura que tienen, por ejemplo, Ceuta y Melilla. Muy bien. A ver, la diferencia que existe, en primer lugar, es la línea de la Concepción es el resultado de la desigualdad. Estamos hablando que la línea de la Concepción existe, según los datos macro, en datosmacro.com, actualmente en 2019 existe un 32% de desempleo en la línea de la Concepción. Estamos hablando que frente a un territorio con más de casi con un 33% de desempleo tenemos Gibraltar donde existe pleno empleo. Estamos viendo que frente a Gibraltar, que es uno de los territorios con mayor Producto Interior Bruto del mundo, vemos una zona deprimida que es el campo Gibraltar en general y la línea en particular. Para ello, yo creo, y aquí es una razón que puede ser interesante, lo que se está debatiendo por parte del alcalde de la línea, que además ha sido refrendado con una gran mayoría en estas últimas elecciones, consiguiendo 21, 21, 21 de los 24 concejales del ayuntamiento son del actual alcalde de la línea, o sea, ha conseguido una más que mayoría absoluta, solicitar el establecimiento, la constitución de la línea como ciudad autónoma. Creo que una de las razones en las cuales se está fundamentando es esa, las desigualdades que existe entre la línea y el territorio que tiene enfrente suya y que es necesario establecer un plan estratégico. Por cierto, el plan estratégico sobre la línea que ha sido ratificado por la mayoría de las fuerzas políticas existentes en la línea y por sindicatos y asociaciones, en las cuales se habla de la viabilidad de la Constitución como ciudad autónoma de la línea en atenor a un principio que viene de la Constitución española que más que para el caso de la línea iba reflejado para el caso de Gibraltar, que es el artículo 144, que establece que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, la ley orgánica es a partir de 2/3 del Congreso de los Diputados, de las Cortes, o sea, del Congreso y del Senado, mediante la ley orgánica podrán, por motivo de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. Autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Y C, sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el artículo 2. Lo que quiere solicitar la línea es a tenor del artículo 144A, mientras que el caso de Gibraltar, o sea, la integración de Gibraltar en España, sería el 144.b, que sería autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no están integrados en la organización provincial. O sea, Gibraltar, cuando sea reintegrado a España, pues se prevé en este artículo 144.b crear una comunidad autónoma en un territorio que nunca ha pertenecido a una provincia, pero en este caso sería el 144.a en el caso de la línea. ¿Qué ocurre? Que esto es a iniciativa de las generales. Entonces, este partido, este alcalde, sí es verdad que se ha intentado expandir en diferentes otros municipios de la provincia y creo que mediante el poder ese de haber establecido un plan estratégico y haber integrado a todas las formaciones políticas, pues yo la verdad que veo bastante bien, bastante interesante lo que está realizando. Ahora bien, el problema es la viabilidad de poder llegar su voz, como él mismo en numerosas entrevistas, llevar su voz al Parlamento. El hecho de que no esté respaldado por ningún partido nacional, ni por ningún partido con representación parlamentaria, le va a ser muy difícil, salvo que inicie una serie de manifestaciones, una serie de activismo social, pero también es verdad que eso pasó en otras provincias españolas, en este caso en provincias, por ejemplo, en León, las manifestaciones en contra de la inclusión de León
de la antigua región de León, el antiguo reino de León en Castilla y León, o el caso de Segovia también, que pese a las manifestaciones por parte de la población, fueron integradas a manu militari por parte del Estado español en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero sí es verdad que hay que entender la razón por la cual quiere llevar a cabo esto. Al fin y al cabo, hay una oportunidad que se llama Brexit, hay una oportunidad, y esa oportunidad frente a la amenaza que supone la pérdida de puestos de trabajo en Gibraltar, que repercute a los trabajadores españoles que trabajan ahí, la solución sería establecer al otro lado de la frontera un marco que fuese favorable a la inversión, que sería la constitución de una comunidad autónoma en la cual tendría sobre todo las competencias en el ámbito fiscal, sobre todo en las deducciones, y establecer un marco muy favorable a la inversión que se está fugando tras el Brexit en Gibraltar. ¿Qué propuestas encuentran más interesantes? Ahora lo comentabas un poco brevemente, precisamente en esa propuesta del alcalde en funciones y también anterior alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, por el partido La Línea 100%, medidas un poco más concretas para intentar competir, muy entre comillas, con Gibraltar, porque no creo que esa competitividad viniera de la noche o llegara de la noche a la mañana. ¿A mí o a Jaime? Sí, me podéis responder los dos, a ver. Vale, muy bien. A ver, el problema que existe es que en España el sistema autonómico español se le da una serie de competencias en ámbito fiscal a las comunidades autónomas. Eso en primer lugar, por lo cual la constitución de una ciudad autónoma con dichas competencias enfrente de Gibraltar sería un polo de atractivo para aquellas inversiones que se están fugando de Gibraltar por el hecho del Brexit y que se están yendo mayormente a la isla de Malta, pues podrían recabar en Gibraltar. Por lo menos crear un ámbito favorable a la inversión. Luego, por otro lado, sí es verdad que el hecho de querer competir con Malta, sí es verdad que es bastante difícil. Malta tiene unas estructuras legales herederas del common law, mientras que la línea mantendría un sistema jurídico continental que suele ser muy reacios los británicos o la gente de filosofía jurídica anglosajona jugar con él. Por otro lado, el hecho, por ejemplo, de que no haya un capital humano, un capital humano que responda a establecer empresas de base tecnológica en la línea de la Concepción, es decir, como pasa, por ejemplo, países grandes, países receptores de inversión que se canalizan luego en toda la Unión Europea, como es Irlanda o Países Bajos, que tienen unas tasas impositivas muy bajas, no solo son atraídos por la inversión por sus tasas impositivas bajas, sino también porque tienen economistas, abogados, bufetes de abogados especialistas en derecho internacional, empleados, la mayor parte de los empleados hablan inglés o otras lenguas. Sí es verdad que haría falta también la parte del capital humano que quizás en la línea faltase o incluso en esa zona de España. Sí es verdad que en todo momento sería interesante. Y al fin de cuentas es el mismo sistema que realizó la República Popular China en los años 90, en la época de apertura económica, con la posición de Hong Kong. Es decir, el hecho de que Hong Kong fuese devuelto a la República Popular China por parte del Reino Unido fue básicamente por el establecimiento de zonas económicas especiales alrededor de Hong Kong y de Macao que hacían que compitiesen con Hong Kong y Macao el Reino Unido veía ese territorio o los portugueses como territorios deficitarios. Creo que esa sería la política que debería realizar España, la cual defiende, por ejemplo, muchos miembros del foro Recuperemos Gibraltar, como puede ser Pío Moa o el profesor Orella, donde establece que la única solución que existe o la única batalla de Gibraltar, como dice José María Carrascal, es la batalla económica, y en la batalla económica sería establecer zonas económicas especiales para poder competir y además
desarrollar el territorio. El hecho es que desde los años 60 no existe ningún plan especial de desarrollo del campo de Gibraltar. Ya en los 60 se llegó a hacer experimentos de desarrollo del campo de Gibraltar e incluso la creación de una provincia llamada el campo de Gibraltar con la actual comarca del campo de Gibraltar y una parte de la comarca de las comarcas de la costa de Málaga. Hablamos de intentar competir con Gibraltar, pero también sea como machacado. Yo si me permitiera, si me permitiera en el momento, yo querría introducir un matiz, bueno, complementar lo que ha dicho muy bien David, que la situación también, las connotaciones que tiene la línea, tanto histórica, económica, de lazos familiares, son muy, muy complicadas. Vivir a la sombra, como creo que hubo unas recientes declaraciones del alcalde Juan Franco de vivir a la sombra de Gibraltar, es muy complicado. Tengamos en cuenta que cuando la verja se cierra, creo que fue en la década de los 60, la situación de Gibraltar pasa por una crisis profundamente, una grave crisis económica. Hay que darse cuenta que todos los productos Gibraltar parasita a España. Entonces, ¿quién es la primera víctima de la colonia británica? Pues indudablemente es la línea de la Concepción. El problema de la línea de la Concepción es que partía de los finales de los años 70 de una renta per cápita incluso superior a la que se gozaba en Gibraltar, pero los datos de hoy en día hacen que mientras la renta per cápita en Gibraltar se sitúa por encima de los $93.000, situándose como una de las más altas del mundo, la renta per cápita del linense apenas llega a los 24.000. Claro, eso crea una desigualdad tan grande que hace realmente, bueno, si a eso aparte le añadimos, como bien ha dicho David, una serie de beneficios fiscales, un 10% creo que es en sociedades, apenas un 25% en el tema de IRPF, una facilidad y una agilización para abrir todo el tema de cuentas bancarias, creación de empresas. Hay todo un entramado, paradójicamente, un colonialismo que nada tiene que ver, por ejemplo, con el de Puerto Rico, en el cual se suprime todas las herramientas propias para que pueda desarrollar la economía. Con Gibraltar se hace todo lo contrario. Claro, la situación de la línea es la primera víctima. Es un pueblo que indudablemente tiene que mirar de frente a Gibraltar, porque está ahí y de hecho nace por Gibraltar. ¿Cuál es la situación que te cuenta un linense? Que nosotros hemos tenido la ocasión de hablar, y David lo sabe, con muchos linenses por situación geográfica, que estamos muy cercanos. Realmente, Gibraltar parasita la economía española. Gibraltar necesita la verja. Claro, cuando los negocios en Gibraltar son mucho más rentables de crear y de montar en el propio Peñón, que es la línea, pues se crea una competencia brutal desde el punto de vista letal para la economía linense, que creo que esta formación política, que además goza de una situación muy privilegiada de cara a la futura conformación de la Diputación Provincial de Cádiz, creo recordar que va a aportar un diputado a la propia Diputación, que es trascendental para la conformación de un gobierno en dicho órgano. Pues claro, se plantea una nueva estructura política. Obviamente, no creemos que pueda ser la panacea, pero posiblemente, como ha dicho David, es una reivindicación que subyacía me acuerdo yo con una campaña que hubo de una matriculación de vehículos con la matrícula de Campo de Gibraltar. O sea, hay una reivindicación de una identidad, de querer realmente echar, digamos, el freno ante un despoblamiento, ante una pobreza económica que desde la verja, desde el principio de los 080, ha hecho que la economía linense y campo gibraltareña caiga en picado. Pues por lo que decimos, porque realmente hay datos de que aproximadamente se estima en cerca de 4.000 millones de euros lo que la economía gibraltareña parasita de la española. Estamos hablando de que anualmente cerca de 4.000 millones de euros salen de España
para irse a la colonia británica de Gibraltar. Entonces, claro, ante esa competencia hay que poner herramientas y yo creo que la conformación de una ciudad autónoma ya ha dado efectos beneficiosos para Ceuta, ha dado efectos beneficiosos para Melilla. Hay que darle a conocer a nuestros oyentes de que el sistema autonómico español tiene muchos defectos, pero digamos que entre las pocas virtudes o algunas de las virtudes que pueda tener es que dota de mucho poder ejecutivo y legislativo y competencial a los territorios, con lo cual el sistema financiero dentro del marco común español, pero sí se podría amordar a la especificación de ese territorio, con lo cual sí se podría entablar cierta competencia necesaria, por otra parte, para poder luchar contra esa evasión de impuestos que constantemente van desde el resto de España hacia Gibraltar. Estábamos hablando del tema de lo que podría ser las formas de competir de la línea para el caso de Gibraltar, que, como ya anunciamos, será dentro de los próximos programas estará el tema de Gibraltar y analizaremos en profundidad el caso de la colonia británica, pero también se ha hablado y se ha criticado mucho el tema de algunas consideraciones del alcalde en funciones de la línea Juan Franco de ser, entre comillas, un gobierno colaboracionista de Fabián Picardo, jefe principal de Gibraltar. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Puede llegar a ser eso, un gobierno colaboracionista para intentar que tanto la línea como Gibraltar se vean beneficiadas o en cambio es algún tipo de estrategia o directamente no hay nada de cierto en eso y simplemente lo que se quiere es una mejora de la línea para lo que precisamente hablamos, una mejora económica y demás de la línea y también del campo de Gibraltar? Yo creo, y hay un dicho que dice que muchas veces la gente se mueve por objetivos individuales y suelen favorecer los colectivos. Quizás Juan Franco piensa en la problemática de su ciudad y sin saber beneficia al resto de España y a la causa de la reivindicación española de Gibraltar. Él siempre en todas las entrevistas dice que es una persona que está orgullosa de ser española, gaditana, andaluza y de la línea. No creo, es decir, él solicita, y lo dice bien claro en varias manifestaciones que ha hecho en medios de comunicación, que ve el hecho de la reivindicación de ciudad autónoma es una necesidad y habría que entenderlo como tal. Y tienes razón, es decir, Gibraltar, la línea está totalmente sometida económicamente a Gibraltar. Y no solo eso, es que actualmente la línea tiene unos problemas de inseguridad, fomentado por el tráfico de drogas, a eso hay que añadirle la inmigración ilegal que sacude todo el estrecho de Gibraltar y por tanto la comarca del Campo de Gibraltar. Es una de las zonas más deprimidas de España, con mayor índice de paro y desempleo y menor renta per cápita. Entiendo que como alcalde piense en el bienestar de su pueblo y de su comarca y solicite cualquier tipo de medida política para favorecerlo. Y él ve que, por un lado, ese territorio, que es el vecino rico, está sufriendo una descapitalización por parte de las empresas que se fugan y que se fugan a otros países, en especial Malta y Chipre, intenta o busca atraerlas a la línea. Y creo que intenta mediante estas manifestaciones o este afán de constituirse como ciudad autónoma, lo que realmente intenta es beneficiar a su pueblo y con ello, con el efecto secundario de beneficiar al conjunto de España, porque al fin y al cabo esta política es la que va a hacer más daño o la que puede favorecer más que de una vez por todas el territorio sea descolonizado.
Ahora le preguntaremos a Jaime, pero bueno, dentro de lo que serían las propuestas de intentar atraer esos negocios a la línea y demás, ¿podría llegar a haber algún tipo de acuerdo, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, como ya se intentó en el año 2006, o es algo que depende más de Gibraltar que de la propia línea o del propio gobierno español? Lo referente al aeropuerto es el resultado de las conferencias tripartitas realizadas en época de Zapatero, que se hicieron, quería recordar, en Córdoba. Son acuerdos entre países, es decir, una comunidad autónoma no tiene derecho, o sea, entre sus competencias no está la representación con terceros países, está prohibido no solo la acción exterior de las comunidades autónomas, también no se permite los acuerdos federaciones, confederaciones de las propias autonomías. O sea, no se puede crear acuerdos entre comunidades autónomas tampoco, por lo cual el tema del aeropuerto formaría parte de un acuerdo bilateral entre Reino Unido y España. ¿Podría haber, pero algún tipo de acuerdo? ¿Lo ves posible en un futuro o crees que es algo bastante complicado vista la situación actual? A ver, el problema que existe es que tras el Brexit será bastante difícil. Yo, si me permití, lo que me gustaría también indicar, vamos a ver, Juan Franco, hasta donde yo tengo conocimiento, es una persona que económicamente no tenía la necesidad, digámoslo así, de tener que meterse en estos follones. Juan Franco, por lo que yo tengo entendido, es un técnico, es funcionario de carrera, goza de una estabilidad laboral dentro del ayuntamiento de la línea y de hecho son sus propios compañeros los que ven que por su profesionalidad, por su prestigio dentro del gremio, le instan al salto a la política. Él siempre había manifestado un proyecto que ya subyacía dentro de la línea, que era lo que bien dijo David, lo de zonas francas. Entonces, él creo que como buen jurista o como buen conocedor de la legislación española, él vio que el salto adelante sería instaurar en la ciudad la figura de la comunidad, de la ciudad autónoma. Y bueno, es que tenemos que entender, y vuelvo un poco a retomar la idea, es que tenemos que entender que la línea tiene una situación muy, muy crítica geográfica. Tenemos que entender que es una ciudad, una población o una comarca con un potencial muy grande. Estamos hablando de la entrada del Mediterráneo. Estamos hablando de un nexo geográfico entre dos continentes. Estamos hablando de un clima y de una situación geográfica privilegiada, con buenas conexiones. Estamos hablando de Jerez Los Barrios, una autovía de reciente, bastante reciente creación. Estamos hablando de un corredor mediterráneo que se está instaurando como un gran proyecto de ferrocarril y de comercio dentro de Europa. Estamos hablando de una zona económica que, quitando Gibraltar, estamos hablando de la Costa del Sol, toda la parte de Estepona, Torremolinos, Málaga, que llega prácticamente hasta Granada y Almería, que goza de un florecimiento económico, de un potencial económico alto. O sea, estamos hablando de que es la ciudad oprimida o la hermana pobre dentro de una familia rica. Entonces, la línea necesita realmente, igual que otras poblaciones como San Roque, que están bajo la influencia de Gibraltar, de grandes altos niveles de violencia, de narcotráfico, de contrabando. Estamos hablando de que realmente necesita una salida ante la situación que atraviesa. Y obviamente, bueno, hablamos de que, por ejemplo, y por un ejemplo a nuestros oyentes que no lo sepan, mientras que el español de la línea tiene que pagar un 21% por todos los productos que consume de IVA, o pongo ese ejemplo, el colono inglés que vive en Gibraltar, el residente inglés que vive en Gibraltar, porque yo siempre he mantenido que el gibraltareño del norte, estamos hablando del que originalmente vive en San Roque, pues el colono inglés que reside en Gibraltar
compra los alimentos o compra los perecederos en territorio español y se le devuelve ese 21% de IVA. O sea, es que encima gozan de unas prerrogativas muy beneficiosas que año tras año hacen ver que el linense necesite realmente una solución. Y claro, de ahí el espectacular ascenso del partido de Juan Franco. Estamos hablando de un partido de reciente creación que tiene, creo que no llega a 5 años, 6 años. Sí, no, la verdad que sí que es una gran problemática el tema de la línea. No avanzaremos mucho el tema de Gibraltar porque será el próximo programa pero bueno, están íntimamente ligados la Gibraltar y la línea. No se familiarmente, Alejandro, familiarmente hemos de entender que los lazos de sangre son muy intensos. O sea, es rara la familia linense que no tiene tíos, sobrinos, familia. Y después una cosa, y para finalizar, una cosa que tú bien has apostillado, el tema de que se sospeche, ¿no?, de que los movimientos del alcalde actual de la línea puedan ser un poco el seguidismo hacia las necesidades territoriales que tiene Gibraltar para el establecimiento de empresas, ¿no? Sí, bueno, puede correr ese riesgo de que se sospeche de que la línea lo que está intentando es adaptar su normativa para ser, digamos, el gran solar de Gibraltar. Pero no olvidemos una cosa, el Brexit. Y el Brexit lo cambia todo. Recordamos o apuntamos el tema que hablaba y que lo comentaremos en el próximo programa en cuanto a la temática de Gibraltar, las constantes reformas, obras que se han llevado a cabo en el Peñón, la polémica de camiones y camiones y camiones de arena de playas españolas al Peñón de Gibraltar para seguir las construcciones y sobre todo para ganar terreno al mar, que es la única manera donde Gibraltar puede conseguir más viviendas, para conseguir más gente y por tanto más ingresos y un desarrollo económico de la zona del Peñón. Hablando también del desarrollo económico, lo comentabas tú bien, Jaime, el tema de la zona franca y también lo comentaba David, y es una propuesta que tiene Juan Franco, el partido de la línea 100%, precisamente la propuesta 23, que es la construcción del centro de negocio de zona franca, que desde el año 2015 se firmó ese proyecto, la cesión de un solar próximo a la frontera y para todo un gran centro de negocios, un hub de transportes, pero que luego después de 4 años está totalmente paralizado. Bien, el problema que existe, y este es uno de los problemas o contras o amenazas que va a tener Juan Franco en sus reivindicaciones, es que el establishment político no quiere ir contra Gibraltar. No existe por parte de todo el arco parlamentario español en la historia de España desde los años 60, que se hizo la verdadera victoria de Gibraltar, se hace gracias al ministro Castilla y a nivel de la ONU, donde se establecen las numerosas resoluciones en las cuales hay un mandato por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las resoluciones de 16 de diciembre del 65, 20 de diciembre del 66 y 19 de diciembre del 67, hay un mandato por parte de la Asamblea instando al Reino Unido a que descolonice el territorio. Y lo que realiza Gibraltar, el Reino Unido, es realizar un referéndum en el territorio de Gibraltar, convertir el territorio en un territorio de ultramar, y tras ello, en el 69, se realiza el cierre de la verja. Hay que determinar que desde la apertura de la verja en los años 80 no existe una política en favor de una política o una estrategia conjunta de los dos grandes partidos que existían en España en favor a la descolonización de Gibraltar, aunque el PSOE en los años 70 establecía en su programa de gobierno, en su programa electoral, la reivindicación de Gibraltar. Pero sí es verdad que en estos últimos 30 años no ha habido una política decidida para recuperar Gibraltar. No todo eso, sino que se ha beneficiado a Gibraltar respecto al campo de Gibraltar. Ejemplo de ello, el establecimiento de redes de alta velocidad, de Internet a Gibraltar, que han sido puestas a cambio de nada. El problema que existe en España es por parte del establishment el hecho de no incordiar
o de no incordiar Gibraltar a costa de sus propios vecinos, que son nuestros propios compatriotas, es decir, favorecer Gibraltar respecto a la línea cuando la línea es nuestro territorio. Ese es el verdadero problema que existe en España. El establecimiento, por ejemplo, de unas oficinas de zona franca, que es algo totalmente muy sencillo, como bien acabas de decir, desde 2015 no se realiza. No se realiza, por ejemplo, planes de inversión, no se realiza, por ejemplo, el establecimiento de todo el territorio del Campo de Gibraltar como comunidad autónoma, por ejemplo, y establecer unas medidas fiscales o unos planes fiscales para el establecimiento de empresas en ese territorio. Todo ello dependiendo de la legalidad nacional y la legalidad de la Unión Europea, en la cual es totalmente legal el establecimiento de deducciones fiscales en determinados territorios. Incluso no se fomenta tampoco, ni hay una verdadera proyecto estratégico de favorecer las ciudades autónomas en el norte de África, de Ceuta y Melilla, por eso mismo. Es decir, no existe una voluntad a largo plazo en la política española. Se vive al día, e incluso se vive al día sin querer incordiar a esos aliados que forman parte de la OTAN, como es el Reino Unido, aunque ellos nos intentan incordiar, por ejemplo, poniéndonos submarinos nucleares o chatarra nuclear en la bahía de Algeciras. Sí, hemos elegido unos temas que precisamente van a ir muy ligados. Hablamos ahora de Gibraltar, de Ceuta y Melilla, que serán los próximos, un poco por localización y cercanía geográfica. Un tema también que hablaremos con lo de Gibraltar, pero yo creo que puede pasar desapercibido, pero es algo también importante y que ha salido en numerosos medios recalcando esa importancia. Es también el desarrollo. Sí, Jaime. Sí, no, yo quería introducir un matiz, bueno, un dato, que es que si tú haces una encuesta ahora mismo en la línea y tú haces una encuesta en Gibraltar, el que quiere cambiar de estatus es el linense para ser colono gibraltareño. O sea, ha habido incluso movimientos en la línea para anexionarse a Gibraltar. O sea, para formar parte de Gibraltar, como una barriada o como una extensión de Gibraltar. O sea, hay un gran sentimiento dentro de la línea que si con España no nos va bien, con Gibraltar nos va a ir mejor. Porque vuelvo a decir lo mismo. Tú vas a establecer una empresa en la línea y prácticamente tienes que ser loco para establecerla en la línea, teniendo Gibraltar una valla abierta, 3 canales para entrar, una carretera para salir. Ahora se está proyectando un túnel subterráneo para que no encordie el aeropuerto. Todos son ventajas para invertir en Gibraltar. Claro, todo eso hace que el linense, como en todo, siempre hemos hablado del tema del colonialismo, Ale, y nuestra asociación, tú lo sabes, que aborda ese tema con gran rigor y con gran seriedad. El colonialismo, siempre el pobre quiere parecerse al rico, nunca el rico quiere parecerse ser pobre. Eso es lo que hace que los grandes flujos de migración desde la frontera sur de Estados Unidos, del sur hacia el norte, no del norte hacia el sur. Y eso es lo mismo, pero al revés que está fluyendo en España. O sea, desde el norte quieren fluir hacia el sur, no desde el sur hacia el norte. Entonces, si no abordamos el tema económico fundamental de empresa y competimos fiscalmente de tú a tú con Gibraltar, la línea siempre va a ser perdedora. Y obviamente una población que ve que el colono británico que ocupa o que vive en Gibraltar puede gozar de la sanidad pública española, que puede gozar del sistema de carreteras público español, uno de los mejores del mundo, de la red de conectividad que tiene España, el tren de alta velocidad, como ha dicho, del tema ferroviario, del tema de aeropuertos, tiene lo mejor de España, pero siendo británico. Todo eso, mientras no se ataje desde una decidida política unilateral española, independientemente del signo político que gobierne en este país, esto no tiene solución. Y el primer afectado va a ser el linense. Entonces, cuando estamos tratando hoy el tema de la línea, como bien has apuntado, tenemos que entender muy claramente que primero hay que estar con la gente que está viviendo en la línea y el día a día de la línea. Y pagar más impuestos que a 100 metros, tener menos trabajo que a 100 metros, vivir 3 veces peor como mínimo que a 100 metros y tener muchísimas más inconvenientes que a 100 metros, lo que te hace es querer irte a vivir y ser como el que vive a 100 metros.
Entonces, España tiene que entender, y yo estoy a favor, de que a la línea se le dote de un marco jurídico especial. Como ha dicho David, hace mucho tiempo ya existen prerrogativas e intenciones viables para ello. Y si esa, digamos, prerrogativa o esa solución pasa porque la línea, ojo, que podría ser perfectamente una mancomunidad que incluyera también a San Roque, otras poblaciones limítrofes, se incluyera como ciudad autónoma, bienvenido sea. Estamos hablando de algo que no exista. Pero reitero, y quiero finalizar con este apunte. Gibraltar vive prácticamente, y lo ha dicho, con la línea de comunicación, red eléctrica, fibra de internet, tratamiento de aguas residuales, la polémica de los rellenos con la arena que se traficaba desde España. O sea, es que el problema está, o tenemos una política seria, que ahora se abre un marco nuevo de posibilidades con el Brexit, pero no olvidemos un dato muy negativo. Hace breve fecha, el ministro Borrell ha firmado el primer contrato, el primer tratado acerca de Gibraltar en 300 años de colonialismo, para mantener la prerrogativa, aunque Gran Bretaña salga de la Unión Europea. O sea, que se mantengan los privilegios que mantienen Gibraltar con respecto a la línea si se produjera un Brexit duro dentro de la Unión Europea. Cuando yo creo que la política que lleva Juan Franco y el alcalde de la línea es la correcta, que es diametralmente la contraria. Obviamente entendemos que Gibraltar es nuestro gran yacimiento de empleo, no podemos renunciar a ese gran yacimiento de empleo hasta que se convierta la línea en el verdadero foco de atracción económico, empresarial y laboral de la comarca. Y eso solo se puede conseguir con un marco normativo que compita directamente con Gibraltar, fuera con el Brexit o dentro de Europa. Y todo apunta a que el Brexit es lo que va a triunfar. Hay una oportunidad única, la línea lo puede aprovechar. Juan Franco tiene ahora mismo el apoyo popular suficiente. Creo que prácticamente en las últimas décadas nunca se había encontrado un apoyo popular que prácticamente roza el 90, el 85% de la línea en votos. Es abrumador el apoyo que ha recibido y yo creo que realmente debe de haber una vocación seria para solucionar el problema. Pero claro, no depende solamente de la población de la línea. Aquí intervienen varios factores, que es la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma Andaluza, el Gobierno Central y la Unión Europea. Si no se rema en la misma dirección, la ciudad de la línea, todavía la solución a la grave crisis de pobreza y de paro no se le va a poner solución. Es mi punto de vista. Ahora iremos con el cierre de David, a ver qué opina al respecto como conclusiones, pero quería hablar de un tema antes de irnos, que podremos profundizar un poquito más en el próximo programa que hablemos sobre Gibraltar, y es algo que ha salido, como bien apuntaba antes de la intervención de Jaime, es en cuanto al tema deportivo, la gran cantidad de jugadores que pasan la valla, pasan la aduana hacia Gibraltar en busca de mejores oportunidades con la inserción de Gibraltar como miembro de pleno derecho tanto de la UEFA como de la FIFA a la hora de participar en competiciones europeas, en la propia Liga de Gibraltar, hace que muchos jugadores, tanto de Algeciras, de la Línea, de San Roque, vayan a probar suerte y despoblen lo que sería, deportivamente hablando, la comarca del campo de Gibraltar. Bien, voy a poner un caso y un ejemplo curioso, ¿vale? Todo es voluntad política y sobre todo el establecimiento de una agenda política. En 2000, creo recordar, en 2013 es cuando la UEFA integra a Gibraltar como miembro de la UEFA. Solo un país, además de España, se opuso, Bielorrusia. Y
El resto se abstuvieron o votaron en contra. Creo recordar que fue solo Bielorrusia y no sé si recuerdo que Rusia también se opuso. Años anteriores, la solicitud de ingreso de la UEFA por parte de Gibraltar siempre era opuesto. El hecho de no crearse unas políticas, el hecho de no contar lo que sucede, el hecho de no manifestar lo que sucede por parte del Estado español, pues es el mayor problema que ocurre. O sea, si no hay una política de comunicación hacia el exterior contando lo que sucede, pues es normal que los otros la aprovechan. Esto mismo sucedió durante los sucesos del 1 de octubre, en pleno proceso secesionista ante el golpe de Estado en Cataluña, que lo que ocurrió fue que las agencias de prensa internacional se hicieron eco de las posiciones de los secesionistas y no de los del Estado español o de la posición de que esto era una alteración del orden constitucional. Lo que ocurre en Gibraltar es lo mismo y ponemos el ejemplo, podemos decir futbolístico, el ingreso en la UEFA por parte de Gibraltar. Sí, no, yo creo que es algo que lo podremos mencionar un poco, podremos poner un capítulo aparte en el aspecto del programa de Gibraltar, pero ya no solo digo por el tema futbolístico, sino también lo que hace es que jugadores que vayan a Gibraltar pues pueden crear riqueza por los gastos que puedan ocasionar, por todo, que dejan de hacer en el otro lado de la línea, aunque vivan en San Roque, en los barrios o en otro municipio del campo de Gibraltar. Pero bueno, es algo curioso y que muchos medios de comunicación han puesto de relieve en las últimas semanas del auténtico éxodo de futbolistas hacia el Peñón. David, en conclusión, ¿qué dejas sobre este programa de la línea? Que yo creo que podremos hacer una segunda parte dentro de unos cuantos programas cuando hayamos hecho un repaso de los principales temas, que ahora, antes de terminar, volveremos a mencionar si tenéis alguna opinión sobre ellos. Pues bien, a modo de conclusión, en primer lugar, ante la pregunta de ¿es posible la constitución de una ciudad autónoma como en la línea? Sí, como anteriormente hemos hablado, existe la base legal en la Constitución, en el artículo que mencioné y en el artículo 144, donde establece muy bien que se puede constituir una comunidad autónoma. El problema que existe o el problema que tiene Juan Franco es el hecho de que no tiene un apoyo en las Cortes Generales, es decir, existe un interés nacional, como establece el propio 144, para constituir dicho territorio como ciudad autónoma o como una comunidad autónoma en el campo de Gibraltar. Sí, el problema es que Juan Franco no tiene poder o no tiene ningún partido nacional que apoye esa posición. Debería establecer alianzas, ahora puede realizarlas porque tiene 2 diputados en Diputación Provincial y puede utilizar esos 2 diputados a cambio de apoyar al PSOE o al Partido Popular en Diputación Provincial de Cádiz, pues a cambio de esos acuerdos en Diputación Provincial se podría auspiciar que llegase su voz al Congreso de los Diputados y al Senado, a las Cortes Generales, que es lo que verdaderamente reivindica en las últimas manifestaciones que ha estado realizando. En cuanto sería beneficioso o no beneficioso, yo creo que sería beneficioso porque controlaría el ámbito fiscal. ¿Supone esto una especie de separatismo o la creación de un Estado en la línea y tal? No, yo soy de los que pienso que el sistema autonómico tiene muchos fallos, pero el problema no es del sistema autonómico, es de la clase política. Es la clase política que no tiene una lealtad institucional a las instituciones. Lo que ha estado ocurriendo en numerosas comunidades autónomas donde se incumple la Constitución es porque la propia clase política no es desleal a las instituciones. Una comunidad autónoma que sea leal a las instituciones, como por ejemplo ha podido ser la región de Murcia, nunca ha existido ningún problema, ni ha habido, creo recordar, en la región de Murcia ningún tipo de sentencia del Tribunal Constitucional sobre conflictos de competencias ni nada. Esa es la última pregunta. Y espero que como conclusiones creo que esos 3 puntos son los más importantes.
Yo creo que, como he dicho, dará mucho que hablar, y lo que hablamos ahora de un supuesto independentismo, el propio Juan Franco lo ha dejado claro en diferentes manifestaciones que ha tenido en prensa, que él se siente muy orgulloso de ser gaditano, español, linense, y por tanto es simplemente una medida de urgencia que intente favorecer un desarrollo de la línea de la Concepción, y no solo de la línea, sino también del campo de Gibraltar, y precisamente por eso, no por ninguna locura independentista por parte del actual alcalde en funciones de la línea Juan Franco. Pues yo creo Bueno, yo para terminar, bueno, a lo que tú has dicho a modo de conclusión, Ale, y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho David, es una herramienta útil en la propuesta del señor Juan Franco de que las líneas y posiblemente alguna localidad más sean declaradas ciudades autónomas o ciudad autónoma. Sí, es la única, ¿con eso se solucionaría el problema? No. ¿Hay vocación por parte de los partidos, de los grandes partidos políticos, de solucionar realmente el tema de la línea, con lo cual conllevaría posiblemente en gran medida solucionar el problema colonial? Quiero hacer recordar la única colonia que existe en toda Europa vigente. Solucionaría, ¿hay voluntad política por parte de los grandes partidos españoles en tal dirección? No. ¿De qué dependerá? Pues como bien ha dicho David, en gran parte de la presión que se pueda ejercer en Diputación, de la presión de los condicionamientos del Brexit. También creo que Gibraltar ahora tiene una grave crisis, posiblemente casi existencial, y obviamente si la coyuntura es aprovechada por los agentes, pues obviamente habrá una oportunidad de que la línea vuelva a ser lo que hace escasamente 40 años era: un foco de prosperidad, un foco de empleo, una tierra con cierta bonanza económica, como son sus hermanos desde Algeciras, como he dicho, como toda la Costa del Sol. Y bien, yo creo que realmente merece una oportunidad a los ciudadanos de la línea, que han sido muy castigados durante estos años, y que han tenido que vivir siempre a la sombra y a las miajas de lo que Gibraltar, paradójicamente, previamente ha parasitado de la economía española. Claro, ¿qué pasa? Y para terminar ya, el problema es que la diplomacia, y eso lo sabe David, la diplomacia británica, si por algo es conocida y por algo es prestigiosa, es que ha sabido mantener una red muy bien, una telaraña muy bien tejida, para que durante 300 años la situación de los linenses, de los campos gibraltareños y de los colonos que viven en Gibraltar, pues sea la que actualmente rige. Con lo cual, el futuro dirá. Pues antes ya de terminar, queremos volver a anunciar los próximos programas para que la gente se vaya tomando nota, y si tiene alguna pregunta ya la vaya dejando y iremos contestando a medida que vayan pasando los podcasts. El próximo será sobre Gibraltar, máxima actualidad. Hoy, en este primer podcast hemos hablado sobre la línea Concepción, ese proyecto de ciudad autónoma en este municipio del campo de Gibraltar. Por eso trataremos el caso de Gibraltar más en profundidad, el tema histórico, cómo llega a ser ese territorio parte de la corona británica, luego todos los procesos que ha llevado a terminar, a reconocerse como colonia, como bien ahora apuntaba Jaime, única colonia en territorio europeo. El próximo también será sobre Ceuta y Melilla. Hablaremos también, hoy hemos mencionado un poquito también dos ciudades autónomas, como son la de Ceuta y Melilla, y hablaremos sobre diferentes proyectos que se pueden hacer en esas ciudades para también tener un desarrollo en esa zona de África. Y terminaremos esta pequeña tanda de primeros programas, pero no serán los últimos, con un tema muy interesante como son las plazas de soberanía
caso de Peñón de Alocemas, Chafarinas, también el caso de Limacos y muchos otros que a lo mejor la gente no conoce, pero yo creo que serán muy interesantes. David, Jaime, ¿algún apunte sobre estos temas que he comentado ahora para que la gente se vaya quedando con alguna pildorita? Creo que son temas muy, muy, muy interesantes. Gibraltar, posiblemente vamos a contar con otra voz y otra autoridad de prestigio, como el académico Guillermo Rocafort, que ha escrito libros sobre este tema. Y sobre las plazas de soberanía, creo que es el territorio gran desconocido. Tendremos también a una persona muy versada y un investigador incansable, que es nuestro amigo José Medina de Ceuta, que seguro vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes sobre las plazas de soberanía, las que son y las que alguna que debería de ser. Y creo que los próximos programas van a acercarnos porque al final todo lo que nos hace ver, por ejemplo, es que no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos. Cuando hablamos de Puerto Rico, hablamos de Cuba, hablamos de Filipinas, hablamos de Guam, hablamos de Guinea. Al final todo subyace de hace 200 años, 300 años para acá, y son muchas las similitudes que cuando hablemos de Gibraltar, cuando hablemos de la Plaza de Soberanía, del IFNI, de Guinea, todos nos vamos a sentir muy identificados. Seguro que un puertorriqueño, un guatemalteco, un argentino, cuando hablemos de estos temas, se va a sentir también muy identificado con lo que le pasó en la historia y posiblemente lo que le puede deparar el futuro. David. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea este el primero de muchos. Y lo que me gustaría a todos los oyentes es que contacte con la dirección del programa, no solo para hacer preguntas o sugerencias para posibles programas, incluso para iniciar un debate de los programas emitidos y que nos podamos enriquecer todos con el hecho de las intervenciones del público. Pues yo creo que eso es lo idóneo, lo ideal, lo deseable, de que se cree ese debate y que temas olvidados, como ahora hablábamos del tema de plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, de Sidifni, que también hablaremos, sea algo que vuelva un poco a la conciencia y, ¿por qué no, a la actualidad del debate? Y como se suele decir, siempre el mejor debate se empieza en un bar a la hora del café, pues ¿por qué no vuelvan a ser temas recurrentes en los debates y que la gente los vuelva a tener presente, que yo creo que es de las pocas formas que si en algún momento Gibraltar vuelve a ser español, todo será porque habrá empezado otra vez ese debate en la sociedad, el caso de Gibraltar o cualquier otro, es porque habrá empezado ese debate y por tanto estará un poco en la boca de todo el mundo y se va a ampliar a diferentes aspectos de la vida cotidiana de la sociedad española. Pues David Romero, Jaime, muchas gracias por participar en este primer programa que, como ha dicho David, esperemos que sea el primero de muchos y continuaremos aquí en nuestro podcast de Ambas Orillas, abierto a todo el mundo para que opinen, hagan sugerencias y participen de nuestros programas. Un saludo.